Bueno, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Emotivamente. Mi nombre es Marc Rodríguez, por si no me conoces, soy psicólogo especialista en inteligencia emocional. Me encontrarás en las redes sociales como Rodríguez Emoción y en LinkedIn como Marc Rodríguez Fernández. En el episodio de hoy, como bien has podido leer en el título, vamos a hablar sobre cómo romper con las limitaciones autoimpuestas, con esas creencias limitantes, cómo lo podemos hacer para desbloquear ese sentido, ese significado, ese propósito del que hemos hablado en otros capítulos y que es tan importante y uno de los pilares para el bienestar personal. Lo primero que te quiero adelantar es que la manera más eficaz de romper cualquier creencia limitante en nuestra vida es iniciar una duda, establecer una duda en esa creencia limitante, porque muchas veces esas creencias limitantes tienen tanta fuerza porque nos las tomamos como si fueran algo totalmente inamovible, como una verdad absoluta y como si no tuviéramos ningún tipo de remedio para solucionarlo. Nos lo queremos como con una veracidad incuestionable, ¿no? En el momento en el que entra una duda en esta ecuación es cuando las cosas pueden empezar a cambiar. Pero vamos a ir poco a poco, vamos a adentrarnos más en profundidad un poquito más adelante. Primero de todo, vamos a explicar sobre qué son esas creencias limitantes, esas creencias autoimpuestas. Te voy a explicar cómo puedes identificarlas, cómo puedes identificar en tu vida esas creencias limitantes y qué impacto están teniendo a tu vida en todos los niveles, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de desarrollo personal, cómo te están afectando, ¿no? Además, vamos a hablar de cuáles son los orígenes de esas creencias limitantes, en qué momentos se han generado en nuestra vida, qué momentos han marcado un antes y un después en nuestra vida para generar esas creencias limitantes. Luego, como no, te voy a explicar qué estrategias, qué métodos, cómo puedes realmente romper esas creencias limitantes para alcanzar una mejor versión de ti mismo, que aunque sea un mensaje que está muy trillado, es una realidad que se utiliza mucho para vender y porque en el eslogan queda perfecto, ¿no? Ser la mejor versión de ti mismo. Bueno, es una realidad, ¿no? Pero todo pasa por conocer cómo romper esas creencias limitantes. Y por último, y no menos importante, te voy a dar un pequeño tip extra al final del episodio sobre cómo una mentalidad positiva juega un rol totalmente fundamental y vital cuando queremos trabajar esas creencias limitantes. Como bien sabes, te voy a ir poniendo ejemplos, te voy a explicar mi propia experiencia de personas con las que he trabajado, y mi intención es hacerlo lo más entretenido posible, lo más didáctico posible, lo más llano posible y siempre poniendo mi toquecito de humor y tontería, que yo pienso que tampoco viene mal, ¿no? Al final mi objetivo es ayudarte en este camino de descubrimiento personal, y hoy vamos a hablar precisamente de uno de los obstáculos principales, clave, y que a menudo nos impide el encontrar ese propósito, el lograr sentir que tenemos una vida significativa, que realmente estamos marcando la diferencia o que estamos dejando una huella en el mundo, ¿no? Al final hay que entender una cosa, y es que romper con esas creencias limitantes, con esas ideas que nos persiguen, con esas ideas autoimpuestas, con esas ideas que o bien nos hemos puesto nosotros mismos en base a nuestras experiencias, o nos han puesto figuras de referencia para nosotros, como pueden ser profesores, amigos, compañeros, nuestros padres, ¿no? Es una de las barreras más grandes que nos impide realmente conocer y desarrollar nuestro verdadero potencial como personas, ¿no? Vamos a sumergirnos directamente ya y vamos a explicar qué son las creencias limitantes. Mira, las creencias limitantes son ese tipo de pensamientos, son ese tipo de afirmaciones, son ese tipo de patrones de pensamiento que nosotros nos hemos creado en base a pensamientos, a cosas que hemos escuchado, a experiencias de nuestro pasado, a etiquetas que nos han puesto encima, que no nos cuestionamos y que damos por hecho que son así y que no podemos realmente hacer nada para cambiarlo, ¿no? Es como ni siquiera te planteas si eso es cierto o no. Lo asumes, vives con ello y actúas conforme a ello. Por ejemplo, una de las creencias más arraigadas, más fuerte y que más dolor nos generan como personas, la creencia de que no soy lo suficientemente bueno, de que no soy suficiente, de que no soy suficiente X o suficiente Y para lograr
lo que sea, o no soy lo suficientemente bueno y por eso no soy digno de amor. Como estas, hay muchísimas versiones diferentes, pero todos, y te repito, todos, en algún momento de nuestra vida hemos sentido que no somos lo suficientemente buenos. O no tengo los conocimientos suficientes, o no tengo las habilidades suficientes, o no sé lo suficiente. Estas limitaciones, ¿qué hacen? Te paralizan y te evitan, por una parte, que puedas avanzar hacia aquellas cosas que realmente necesitas hacer, que necesitas afrontar para llegar a ese objetivo, a ese resultado, a lo que quieres conseguir. Y por otra parte, es un mensaje que tienes tan internalizado que aunque tú no te des cuenta, estás mostrando inseguridad, estás mostrando dudas hacia ti mismo. No te estás dando cuenta del verdadero valor que tienes como persona. Te explico un ejemplo donde lo entenderás muy bien. Yo cuando empecé a trabajar con personas uno a uno, cuando empecé a pasar consulta, cuando empecé a hacer formaciones, cuando empecé a exponerme en las redes sociales, a compartir conocimiento, al canal de YouTube, incluso a este podcast, siempre te entra lo que se conoce, que a lo mejor en otro episodio lo hemos comentado, el síndrome del impostor. Es decir, la sensación de que no sabes lo suficiente y de que va a venir una persona y te va a decir como que tú no sabes, o que te lo estás inventando, o que qué me vas a contar tú con la edad que tienes, con el conocimiento que tienes. Y al final, cuando tú sientes que una persona te hace ese tipo de comentarios o te ataca de esa manera, si te duele mucho es porque en el fondo está conectando con esa creencia que tienes sobre ti mismo, sobre ti misma, de que no eres lo suficientemente bueno. Al conectar con esa creencia que tú tienes sobre ti mismo, hace que te duela mucho más, hace que dudes sobre ti mismo. Y cuando te enfadas mucho por algo, te picas mucho por algo, como siempre me han dicho, quien se pica es por algo, ¿no? Y es porque en el fondo está conectando con una creencia y una inseguridad que tú tienes en ti mismo. Cuando yo empecé a trabajar con personas uno a uno, tenía muchísimo miedo, pasando consulta, compartiendo por redes sociales, tenía mucho miedo de hacer daño a la gente, de no ser lo suficientemente bueno, de no poder ayudar a las personas que depositaban en mí su confianza y su bienestar, ¿no? Es algo lógico y natural y hasta cierto punto, y esta es una muy buena manera, que ya te explicaré más adelante, otras estrategias, pero una estrategia que podemos tomar en cuanto a estas creencias es darle un nuevo enfoque, darle una nueva perspectiva. Lo que yo me di cuenta y lo que me permitió vivir mucho más tranquilo en cuanto a la creencia de no ser lo suficientemente bueno, es ver que eso, por un lado, podía creer que me hacía peor profesional, pero todo lo contrario, me hacía mejor profesional. ¿Por qué? Porque ese miedo a no ser lo suficientemente bueno me empuja a estar constantemente formándome, a estar siempre leyendo, a estar siempre investigando, a intentar siempre hacer mejores vídeos, a comunicar mejor, a expresarme mejor, a tener más empatía. Es decir, ese miedo a no ser suficientemente bueno, por otro lado, es muy positivo en mi vida porque me empuja a ser mejor, me empuja a dar lo mejor y me empuja a implicarme al 200% en todo lo que hago en referencia tanto a mi trabajo como en mi vida personal. ¿Cuál es el punto interesante de todo esto? De no llevarse esa creencia, ese miedo a no ser suficiente a algo demasiado intenso, como que me paralice, como para que me limite, como para que no me deje desarrollar mi trabajo, mi vida personal de manera correcta y adecuada. Ese es el punto interesante, ¿no? Por una parte, darle la vuelta a esa creencia y ver el punto positivo o lo positivo que te puede llegar a aportar esa creencia, y por otra parte, limitarla para evitar las consecuencias negativas de mantener esa creencia, ¿no? Al final todo es un obstáculo en la medida en la que te paraliza y en la medida en la que te genera problemas en tu vida. Si esta creencia a mí me empuja a ser mejor profesional y a darle lo mejor a las personas que confían en mí, o a las personas que, como tú, estás viendo esto en YouTube o estás escuchando esto en Spotify, pues oye, que esa creencia se mantenga ahí así, que me mantenga humilde, que me mantenga siempre formado, siempre a la última y siempre pendiente de aportar lo mejor. Pero sin que ello suponga que yo me limite, que yo me critique o que yo me cuestione como profesional. En la medida en la que eso no ocurra, adelante y bienvenida sea esa creencia, ¿no? Una vez entendido qué son las creencias limitantes, vamos a pasar al punto posiblemente más importante. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo identifico realmente yo que estoy sufriendo esa creencia limitante que me hace estar mal, que me hace dudar de mí mismo, que me condiciona en mi vida? Pues posiblemente es el paso más crucial, ¿no? Pero
lo que tienes que observar es si hay ciertos mensajes que te repites a ti mismo, si hay ciertas situaciones, si hay ciertas personas, si hay ciertos trabajos, si hay ciertos conflictos que tienes de manera habitual. El identificar estos patrones es muy interesante porque cada vez que en nuestra vida se repiten cosas independientemente de las circunstancias o siempre me encuentro con el mismo tipo de personas, siempre me encuentro en medio de las mismas discusiones, de los mismos malentendidos, es una buena señal, normalmente es una buena señal de alarma de que es posible que de manera subyacente haya algo en mi vida que me está limitando, hay algo en mi vida que está determinando que pese a que yo haga mis mejores esfuerzos por cambiar mis resultados, no estén cambiando. ¿Por qué? Porque es posible que me esté centrando en los resultados superficiales y no me esté centrando en una capa más profunda, de pensamientos, de creencias. Esas creencias son las que muchas veces están determinando los resultados en nuestra vida en todos sus ámbitos, a nivel de relaciones, de trabajo, de crecimiento personal. Son esas creencias las que me están poniendo en la dirección en la que al final consigo siempre los mismos resultados. Por eso yo te invito a que siempre que identifiques ciertos patrones en tu vida o ciertas situaciones que pese a esforzarte no cambien, te preguntes, ¿hay ciertos mensajes que me repito a mí mismo? Como pues no voy a ser capaz, no lo voy a lograr, me va a volver a pasar, siempre me pasa lo mismo. Te pares un momento, te tomes un día, mediodía, media hora, me da igual, y te preguntes qué creencias, qué mensajes te estás mandando a ti mismo y que pueden estar frenando precisamente esa búsqueda de lo que realmente quieres, que te puede estar frenando a no encontrar tu verdadero valor como persona. Quizás te juntas siempre con el mismo tipo de personas porque crees que no mereces atención de nadie más bueno, o porque estás intentando lograr que un tipo de persona te acepte porque consideras que si esa persona no te acepta es que no eres lo suficientemente bueno o que no lo estás haciendo bien. ¿No? Que te pares un momento, parar, y esto es importante y más a día de hoy que vamos constantemente corriendo, parar es de los mejores consejos que te puedo dar y que te daré nunca. Pararte a reflexionar, a pensar, a cuestionar, a dudar y a buscar pruebas, posiblemente es el tiempo mejor invertido en tu día y en tu vida. Parar para plantearme qué está ocurriendo en mi vida. Porque al final, y esto quiero que lo entiendas, independientemente de si trabajas conmigo, con otro psicólogo, con un coach, con lo que sea, me da absolutamente igual. El punto más interesante muchas veces de trabajar con un profesional de la salud mental es que te obliga ese rato conmigo, esa terapia conmigo, esa consulta conmigo, ese rato que tú estás hablando conmigo, yo te obligo a parar. Te obligo a parar, te obligo a reflexionar, te obligo a observar tus emociones, que muchas veces son las que te dan las pistas sobre aquello que está tanto funcionando bien como funcionando mal en tu vida. Por lo tanto, cada vez que te encuentres repitiendo patrones, repitiendo personas, repitiendo conflictos, repitiendo discusiones, párate y plantéate qué mensajes te estás mandando. ¿Qué creencia hay ahí debajo que hace que al final siempre se repita lo mismo? Pese a cambiar las situaciones y pese a cambiar y poner tus máximos esfuerzos, siempre se repite lo mismo. Es muy probable que te estés encontrando con una creencia limitante que te está frenando en este aspecto, ¿no? ¿Cómo se originan esas creencias limitantes, no? Porque yo la identifico, pero es muy fácil que una vez identificada dices, hostia, qué putada, ¿no? Tener esa creencia, en qué momento se generó eso en mí y el posaco que me está dando en pasado, presente y futuro, ¿no? ¿En qué momento se generó eso? Pues muchas veces esas creencias se han generado en eventos pasados, en experiencias pasadas, que normalmente tienen en común que han sido emocionalmente muy intensas, aunque han marcado emocionalmente nuestra vida, ¿no? Sobre todo relacionado con momentos importantes, momentos decisivos, momentos en los que contaba mucho la opinión de los demás, ya sea profesores, amigos, relaciones, padres, lo que sea, ¿no? Pero personas que han marcado una diferencia importante en tu vida. ¿Por qué es importante conocer el origen de las creencias? Pues yo te diría que a lo mejor a nivel informativo o para conocerte a ti mismo, pues sí, pero realmente no considero que conocer el origen de esas creencias, más allá de entenderte
y no volver a caer en lo mismo, no creo que tenga mucho más valor conocer realmente el origen de las creencias, porque al final no vas a poder cambiar el origen. Te ayudará a entenderlo y te ayudará a no caer en las mismas situaciones o a poner en cada persona lo que es suyo. Pero más allá de eso, considero que tampoco es súper importante conocer el origen de las cosas. Lo que es importante es conocer en el punto en el que estás ahora lo que quieres conseguir, la persona que quieres ser, el propósito que deseas perseguir, y a partir de ahí hacer los cambios pertinentes en tu vida, en tu entorno, en tus creencias, en tus pensamientos, en tus habilidades para lograr llegar ahí. Conocer el origen a nivel informativo te servirá, y te servirá para no caer en lo mismo y para no castigarte más. Pero más allá de ahí, no creo que tampoco nos tengamos que obsesionar con encontrar el origen de las cosas, porque al final tampoco es algo que vamos a poder cambiar. Simplemente nos ayudará a mejorar nuestra comprensión, a quitarnos posiblemente parte de culpa, a quitarle posiblemente parte de culpa, de rencor o de resentimiento hacia otras personas, y a partir de ahí, oye, adelante, que ancha es Castilla, y ya está, ningún tipo de problema. Pasamos al punto interesante. ¿Qué puedo hacer para eliminar estas creencias limitantes? Vale, como te adelantaba al principio del episodio, lo más importante es la duda. Piensa que en el momento en el que se establece una duda en tu mente, todo se empieza a tambalear. Por ejemplo, cuando yo estaba afrontando el trastorno de la conducta alimentaria, que si por no conocer mi historia o eres nuevo por aquí, yo en mi adolescencia pasé por un trastorno de la conducta alimentaria. De ahí descubrí la potencia de nuestra mente, que puede ser nuestro mayor aliado, nuestro mayor enemigo. Y ahí desarrollé de malas maneras, pero descubrí mi auténtica pasión, mi auténtico propósito, que es esto: dedicarme a la psicología, a la mente humana, ayudar a las personas a encontrar su verdadero valor, su verdadero propósito, a valorarse, a mejorar su autoestima, su autoconfianza. Descubrí que yo había nacido para eso, de malas maneras, pero lo descubrí. Esa es una forma de también cambiar la perspectiva, como decíamos al principio, ¿no? Pero lo que yo me di cuenta era que en el momento en el que yo empezaba a dudar sobre pensamientos irracionales que tenía, en el momento en el que empezaba a dudar sobre si lo que pensaba a lo mejor no era lo cierto, y a lo mejor eso a lo que le tenía tanto miedo no ocurría, fue cuando realmente empecé a cambiar y empecé a dejar que mi mente más saludable empezara a tomar el control. En el momento en el que empecé a dudar que a lo mejor podía ganar peso, por ejemplo, y no sentirme mal, se abrió una pequeña esperanza. En el momento en el que empecé a dudar sobre si, oye, que quizás me como esa croqueta y no me pasa nada, en ese momento es cuando todo empieza a cambiar. Me paso a otro tema, porque quizá con el tema de la comida es fácil entenderlo y puedes decir, bueno, pero es que en ese caso es muy fácil, o no tienes por qué comprenderlo si no has pasado por una situación así. En el momento en el que empiezas a dudar sobre ti mismo, o sobre tu pareja, o sobre tu familia, hay cosas que se rompen, pero hay cosas que se crean. La duda es una gran herramienta para romper creencias limitantes, porque al final la base de una creencia es que no te la cuestionas, es que simplemente la sigues y no te planteas si es cierta o no, simplemente vives acorde a ella. Pero en el momento en el que empiezas a dudar sobre esa creencia es cuando todo puede empezar a cambiar, es cuando puedes buscar motivos que te hacen dudar. Siempre explico la misma metáfora y es posiblemente la mejor estrategia para romper creencias limitantes. Tú tienes que pensar que una creencia, y esto quien haya trabajado conmigo en sesiones sabe que lo explico mucho, es como una mesa con patas, ¿no? Es muy estable y cada pata que sustenta esa creencia son una serie de experiencias, de situaciones, de consejos que te han dado, de cosas que te han dicho, que le da fuerza, que le da estabilidad a esa creencia. Vamos a coger el ejemplo de que yo tengo la creencia de que soy muy malo en matemáticas. Pues mi creencia es, soy malo en matemáticas. Las patas de esa mesa son, pues que en X momento de la ESO un profesor me dijo que se me daban muy mal las matemáticas, que de pequeño me habían costado muchas matemáticas, que mis notas en matemáticas nunca habían sido buenas,
que siempre me he comparado con mi hermano que es muy bueno en matemáticas y yo no he sido tan bueno. Todo eso son experiencias, son situaciones que le han dado estabilidad a esa creencia de que soy malo en matemáticas. ¿Cómo yo hago tambalear esa mesa? Pues precisamente buscando otras patas que hagan tambalear esas y romper esas. Es decir, busco experiencias en las que esa creencia de que soy malo en matemáticas no se cumpla. Me lo invento. Cuando voy a las tiendas siempre calculo el cambio sin necesidad de que lo calcule el dependiente. Cuando he tenido que hacer problemas o ayudar a alguien a resolver problemas matemáticos, no me ha costado. No he sacado unas notas extraordinarias como mi hermano, pero siempre he aprobado. Es decir, esas nuevas creencias, o sea, esos nuevos hechos, esos nuevos datos que van en contra de mi creencia de que soy malo en matemáticas, hacen que esa creencia se tambalee. Punto importante y punto relevante, posiblemente lo más importante de todo lo que te voy a decir hoy. Tienes que ver qué beneficio estás obteniendo tú de esa creencia. Es decir, si tú de esa creencia estás obteniendo algo, hay un superglue emocional que le llamo yo, va a ser mucho más difícil cambiarla. Si a mí la creencia de que soy malo en matemáticas me ha permitido tener más atención por parte de mi hermano porque me ayudaba más con los deberes o porque me prestaba más atención porque a mí me costaba más, y eso a mí me hacía sentir bien, va a ser mucho más difícil romper esa creencia porque hay un superglue emocional. Yo estoy consiguiendo algo muy importante para mí, que es en este caso la atención de mi hermano, a través del mantenimiento de que soy malo en matemáticas. Si yo dejo de ser malo en matemáticas, también voy a perder esa parte de atención de mi hermano que es tan importante para mí. Este es un paso muy interesante. Conocer qué es lo que yo estoy obteniendo de esa creencia. Y en el caso de que estoy teniendo algo, buscar una manera más saludable para mí de conseguir eso. Si a mí la creencia de que soy malo en matemáticas me permite conseguir atención de mi hermano, va a costar mucho más que la rompa. Por lo tanto, tengo que buscar otra forma más saludable para mí de conseguir atención de mi hermano para ayudarme a romper más fácilmente la creencia de que soy malo en matemáticas. Por lo tanto, la mejor estrategia es usar la duda. ¿Cómo usas la duda? Buscando hechos, datos, experiencias y situaciones que vayan directamente en contra de esa creencia, que te permitan empezar a dudar de ella. Una vez que empiezas a dudar de ella, es cuando se abre todo y cuando puedes empezar de verdad a avanzar y a romper esa creencia limitante. Y a partir de ahí la manera de proseguir es simplemente recordar, buscar o crear más experiencias, más hechos y más situaciones que vayan en contra de esa creencia limitante y sustituirla por una creencia mucho más empoderadora, mucho más realista, como podría ser las matemáticas. No son mi especialidad, pero siempre puedo lograr resolver los problemas que se me presentan. Por ejemplo, ¿no? Pasados a este punto y tip extra del episodio de hoy sobre cómo romper creencias limitantes. ¿Cómo nos afecta la mentalidad positiva? Piensa que la mentalidad positiva se relaciona mucho con el cambio de perspectiva que te hablaba al principio del episodio. Una mentalidad positiva nos permite ver que al final nuestro cerebro, como un sistema abierto, se puede cambiar, se puede moldear. Ver que esas creencias se han establecido en X momentos de nuestra vida, pero que las podemos romper. Por ejemplo, yo siempre he sido una persona que a lo mejor me había costado o era muy exigente y un poco negativo conforme a los resultados que podía obtener. El cambiar a una mentalidad más positiva no hizo que dejara de ser exigente, pero hizo que en cada error, que en cada fracaso, que en cada resultado, que a lo mejor no era todo lo bueno que a mí me gustaba, pudiera haber un aprendizaje y una oportunidad de mejora. Por lo tanto, para mí, en mi caso, el establecer una mentalidad positiva no fue tanto el no ser tan exigente, sino el ver los errores o los fracasos o no lograr el nivel de excelencia que yo me pongo como una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de buscar nuevas alternativas, de expandir mi mente. Por lo tanto, el tener esa mentalidad positiva, el agradecer los errores, el agradecer no lograr llegar a ese nivel de exigencia, me permite abrir un abanico de posibilidades de crecimiento, de formación, de asumir que no soy una persona perfecta
y de seguir caminando y de tomármelo como un desafío, como un reto. No he llegado al punto que quería, ya verás tú si la próxima vez lo voy a conseguir. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Y ahí se abre un montón de oportunidades de crecer, de explorar, de formarme y de buscar nuevas alternativas, de llegar a esa excelencia que sé a priori que no voy a lograr, pero que siempre voy a caminar hacia ahí. Esa es la potencia de la mentalidad positiva, que te permite ver que esas creencias limitantes, dándoles un giro, dándoles una vuelta, pueden ser unas creencias que te ayuden a ser mejor y puedes darle la vuelta y convertirlas en creencias totalmente empoderadoras. Por lo tanto, el mensaje final con el que quiero que te quedes después de este episodio. Quiero que te quedes con que el camino del descubrimiento del propósito, del descubrimiento de tu valor como persona, no es un camino fácil. Pero que al final cada paso que das, cada creencia que cuestionas, cada experiencia que buscas para romper esa creencia, te acerca un poquito más a una versión de ti que es más ideal, pero que nunca va a llegar a ser el ideal, porque si no dejaría de ser ideal. Por lo tanto, abraza aquellas creencias limitantes que creas que te puedan ayudar a ser mejor, busca el lado positivo de ellas y cambia todas aquellas que creas que te están limitando, que creas que no te están permitiendo valorar tu auténtico yo, que no te permitan explorar toda tu esencia y compartir toda tu esencia, porque es la única manera en la que realmente podrás conectar con tu auténtico valor como persona, dejar tu huella en el mundo y a fin de cuentas encontrar tu propósito, que es, bajo mi punto de vista, de las cosas más importantes, si no la más importante que podemos hacer en nuestra vida. Por mi parte, agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Si me has visto en YouTube, ha sido un placer tenerte por aquí. Si me has escuchado en Spotify, espero que hayas disfrutado de este episodio. Recuerda, puedes contactar conmigo a través de mis redes sociales, Rodri Emoción. Visita mi página web, marrodri.com. Si necesitas cualquier cosa, estaré encantado de ayudarte. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Emotivamente. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una excelente semana.